Este es un libro que narra en los 13 primeros capítulos el final del ministerio del profeta Elías y el comienzo del ministerio del profeta Eliseo. De ahí en adelante existe una barbarie hasta el final del libro, donde narra los hechos de los reyes del norte y del reino y de los reyes del reino del sur. Y esto es muy interesante porque Dios no aprobó jamás esa división. El pueblo de Israel, deben ustedes saber que se dividió en dos reinos. Después de Roboam, el hijo de Salomón, el pueblo de Israel, que estaba formado por 12 tribus, desde el patriarca Abraham hasta esa fecha, estaban ligados y unidos 12 tribus que formaban el pueblo de Israel. Pero después de Roboam se dividen. Zorobabel divide al reino, no acata las órdenes del sucesor de Salomón y se lleva 10 tribus, formando el reino del norte y poniendo como capital Samaria. Y se queda el reino del sur, llamado el reino de Judá, capital Jerusalén. Y en todo lo largo y ancho de ese libro, Dios demuestra que no estuvo de acuerdo con esa división. Como en el día de hoy, Dios nunca está de acuerdo con las divisiones. Dios está de acuerdo con la multiplicación, pero nunca está de acuerdo con la división. Quienes causaron la división fue Zorobabel, que formó el reino del norte. Y fue de los dos reinos el más inestable. Tuvieron 19 reyes, pero de 9 dinastías. ¿Sabe usted la diferencia entre un rey a una dinastía? La dinastía es el linaje, ¿no? Ese linaje, por ejemplo, Saúl era una dinastía. David era otra dinastía. Entonces, en el reino del norte hubieron 9 dinastías y 19 reinos. Hasta que vinieron los sirios, destruyeron Samaria, que era la capital, y deportaron a todas las 10 tribus del reino del norte, que poco a poco fueron desapareciendo hasta el día de hoy. La única tribu que existen era la tribu de Benjamín, porque Benjamín era el que jugaba para los dos equipos. Estaba a veces con lo del reino del norte y a veces estaba con lo del reino del sur, y eso lo medio salvó. Pero las demás tribus que se fueron con Zorobabel y formaron el reino del norte han desaparecido hasta el día de hoy. Nadie se sabe dónde están. Saben que son judíos, pero no se sabe de qué tribu son. Todo lo contrario al reino del sur, que era la voluntad de Dios, aunque quedaron con 2, era la voluntad de Dios. Ese linaje de David, es de la tribu de Judá. Fueron también malos y fueron destruidos y fueron deportados, pero no fueron exterminados como tribu y como dinastía de sobre la faz de la tierra. Porque de la dinastía de David vino Jesús, y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y a Él estamos esperando para que establezca el reino milenial. Y entonces nosotros con esto estamos dándonos cuenta que hay un gran ejemplo del libro de Segunda de Reyes que nos narra en el caso catastrófico después del 13 hasta el final, que Dios nunca estará de acuerdo con una división. Cuando usted le invite a alguien a dividir, diga usted, Dios no me ha escogido a dividir, Dios me ha escogido a multiplicar. Está bien que se multipliquen. Esta iglesia puede parir, no, ya ha parido, ya, hijos. Esta iglesia es una iglesia madre que ha dado hijos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, México y aquí también. No se ponen ese nombre, pero el pastor ha apoyado iglesias, ha apoyado pastores de apoyo, una parte financiera, por eso él hablaba de la ofrenda misionera. Entonces eso es legal de parte de Dios, la multiplicación. Mientras nos multipliquemos, gloria a Dios. Mientras nos dividemos, hay maldición. Tarde o temprano llega la plomada de Dios por ese pecado de la división. 300 y pico de años fueron suficientes para que la plomada de Dios cayese sobre el reino del norte y de Asia y lo hiciera desaparecer como nación y como tribu. Fíjese usted que tarde o temprano la plomada de Dios llega. Bueno, esto es como una introducción porque no iba a hablar de la tragedia del libro de los Reyes, sino primero iba a hablar de los primeros 13 capítulos que narra el ministerio del profeta Eliseo, que si debiéramos de ponerle un título, le pondríamos los capítulos de Segunda de Reyes, le pondríamos los hechos del profeta Eliseo. Vamos a llamarlo así, hechos del profeta Eliseo. Este hombre tiene algo maravilloso en su aval, de que él quebranta las leyes de la naturaleza, quebranta las leyes físicas, quebranta las leyes químicas, quebrantan las leyes políticas, quebrantan las leyes espirituales. Estamos hablando de un hombre de carne y hueso. Un hombre que comparado a usted y a mí es igualito. Común y corriente como todos los seres humanos. Pero aún así, siendo un ser humano de carne y hueso como usted y como yo, tuvo esa facultad de quebrantar todas esas leyes. Uno de los primeros milagros que nosotros vemos fue que él, con el manto del profeta Elías, golpea las aguas del Jordán al otro lado del río. Y los cauces del río Jordán se abren, se detienen y producen un seco, completamente seco, para que el profeta pasase de la orilla del otro lado del río a la otra orilla de este lado del río. Sin mojarse, sin mojarse. Luego, estando ya a ese lado del río, vuelve a golpear el terreno y las aguas del cauce vuelven a su cauce del río Jordán. Lo hizo un hombre de carne y hueso. Luego llega a una tierra maldita, que es Jericó. Muy bonito paisaje, pero era estéril, era un terreno infructífero, porque las aguas que habían ahí eran aguas envenenadas.
Entonces ahí quebranta una de las leyes químicas, porque hace una combinación de sodio, porque Dios le dijo, agarra una jarra de sal y echa a las aguas. Eso en la química no existe. O sea, sí se puede ligar la sal con el agua, pero de que las aguas llenas de microbios, llenas de bacterias, de microorganismos y células malignas, se sanen con el sodio. Eso no pasa. Al contrario, el sodio mata a los seres vivos, porque si no, entonces no existiera allá en las tierras benditas y divinas de Palestina el mar muerto. ¿Sabe por qué se llama mar muerto? Porque ahí no hay ningún ser vivo. La sal los mata. Entonces este hombre de carne y hueso quebranta esas leyes químicas. No existe esa fórmula para curar. Existe el cloro, pero el sodio, este hombre lo hizo. Sanó las aguas de las tierras de Jericó. Ahora fíjese, yendo a Betel, camino a Betel, subiendo a Betel, cansado, porque era una montaña, ¿no? Son dos montañas, Jericó está en un lado de una montaña y Betel está en otra montaña al frente. Entonces él venía subiendo a Betel, se encuentra con un grupo de jóvenes burladores que empiezan a burlar de él y lo llaman calvo. Y eso no dejaban de decirle calvo, calvo, calvo. Y este hombre, sin usar una piedra, sin usar un cuchillo, sin usar un palo, sin usar una arma, se voltea y los maldice. Pronuncia una palabra. Malditos sean, porque están burlando de él, ¿no? Eso es una lección, pero ahorita no la quiero decir. Eso es para otra prédica. E inmediatamente aparecen unos osos de la nada y hiere a 40 de ellos. Casi se los comen, se los destrozan, no los mató. Peor, porque ahí le quedan las cicatrices y se curan de todo lo que las garras que le hicieron esos osos a esos burladores. Un hombre solo y de avanzada edad, porque la calva no se hace. Bueno, hay algunos que tienen calva de los 20, 30 años, pero mayormente los de la calva somos los de 60 años. De 60 para arriba ya se nos ve la calva bien, ¿ah? Pero eso lo hace este hombre de carne y hueso. Luego, él viaja al Monte Carmelo, ¿sabes? Algo maravilloso pasó ahí, y se residencia y se sitúa en Samaria. Pero estando en Samaria, se encuentra con un grupo de alumnos de la escuela de los profetas que están cortando leña, están cortando madera con un hacha. Y el hierro del hacha se afloja del mango y cae al agua. Claro, las leyes de la física dicen que la masa con mayor peso se hunde, aunque sea pequeño. O sea, no importa el tamaño, sino importa el peso de la masa. Se hunde. Entonces este loco, profeta del Altísimo, se le ocurre agarrar un tronco de madera, que aunque sea muy voluminoso, el peso de ese cuerpo es muy bajo, por lo tanto en el agua flota. Oiga bien, el hierro, por lo pesado que es, se hunde.
La madera, por lo liviana que es, flota. Pero este hombre logró que lo liviano se hiciera pesado, que lo pesado se hiciera liviano, y produjo un magnetismo en esos dos cuerpos que no existía, porque no existe el hierro, no tiene magnetismo, y la madera menos. El magnetismo trae el hierro, no la madera. Y él produjo el magnetismo de tal manera que estos dos cuerpos se unieran y flotaran. Y entregaron el hacha que eran prestadas. Más adelante se encuentra una mujer viuda con un problema financiero. Son métodos que él ha utilizado, son totalmente métodos distintos. No que él solamente usó el manto de Elías, lo usó una sola vez y no lo usó más. Luego usó la sal. Luego usó esto que acabo de decir, quebrantando las leyes físicas. Pero entonces encuentra una mujer viuda donde según las leyes le van a embargar sus hijos y lo van a hacer esclavo por varios años. Y ella viene y hace una queja. Mi esposo era profeta, era tu colega, y esto es lo que me está pasando, ya se acercan los deudores, se van a llevar a mis hijos. El profeta le dijo, tranquila, hay una solución mística. Y entonces le dijo, busca todas las tinajas habidas y por haber en tu vecindario, llévalas a tu casa emprestada, y empieza con esta botellita de aceite a llenar esas tinajas. La multiplicación del aceite. Empezaron a llenar, como hizo el Señor Jesucristo con los 5 panes y los 2 peces, que se los multiplicó y sobraron. Pues eso hizo el profeta Eliseo. Multiplicó el poquito aceite en muchas vasijas llenas de aceite. Y cuando se acabaron las tinajas vacías, entonces el profeta le dijo, vaya, véndalo. Y fue y los vendió y pagó la deuda y salvó a sus hijos de ser esclavos. Más adelante se encuentra un grupo de hijos de los profetas y quieren hacer un caldo. Y entonces viene uno y empieza a agarrar ramas del bosque y agarra una rama venenosa. Hace el caldo. Le da a algunos de ellos y empiezan a sentir los efectos del veneno. Envenenó a todo el grupo. Ahí fue donde sale aquella frase célebre: hay muerte en la olla. Entonces este hombre de Dios recibe una revelación de que ahí en el bosque, ahí donde ellos están, hay una rama. Que la corte. Fue a donde estaba la rama, cortó y la echó a la olla y sanó el caldo por esa revelación. Son métodos que él utilizó. Después llega y se encuentra con una mujer pudiente que el Espíritu Santo le daba testimonio que él era un varón de Dios. Porque eso es bueno. Lo que estamos hablando es que nosotros no, lo que nos parecemos un poquito a él, no necesitamos decirle a la gente quiénes somos, porque la gente lo reconoce. Entonces pasaba ahí y ella reconoció que este es un varón de Dios. Habló con su esposo y le hizo un cuarto de hospedaje ahí para que se quedara de ahí de huéspedes. Y en esa estadía viene el Espíritu Santo y le revela: esta mujer, voy a hacer algo con ella. Porque hay una cosa, hay una promesa de Dios, que si usted le da un vaso de agua, un vaso con agua le da usted a un hombre por ser profeta de Dios, recompensa de profeta usted va a recibir. Y esta mujer no le dio un vaso con agua, sino le dio
un cuarto de hospedaje y comida a todo el día y todo el tiempo que él estuviera ahí. Entonces Dios en recompensa le dice, dile a esta mujer que va a tener un hijo. Estaba como Sara, ya vieja, ya las costumbres de la mujer, ya su esperanza de tener un bebé ya se habían agotado. Y le dijo, dentro de un año vas a tener un bebé en los brazos. Pasa los 365 días, una mujer estéril, el Señor sana su vientre y encuentra al profeta a la mujer con el niño en los brazos. 10 años después, el niño se le muere. Fíjese usted cómo es todos los hechos del profeta Eliseo. El hijo se le muere. Ella viene, le da la noticia al profeta y el profeta dice, tranquilo, no hay problema. Que no reine el pánico. ¿Ah? Y llegó, se acostó encima del cuerpo del niño muerto y ordena al espíritu que vuelva. Y el espíritu que había abandonado ese cuerpo volvió. Adelante vemos nosotros que había guerra de los sirios con el reino del norte. Entonces el rey de Siria reunía a sus generales en un cuarto cerrado, privado, y hacía estrategia de guerra contra Israel. No había terminado el rey de hablar con sus generales acerca de la estrategia de guerra contra Israel, cuando ya el Espíritu Santo se lo decía al profeta. Esto y esto y esto va a ser el rey de Siria. Iba de una vez él allá al rey de Israel, le decía, hey, no vayas a hacer esto y esto, porque esta es la estrategia del rey sirio, y si tú vas por ese camino te va a vencer. Haga lo contrario y lo agarra por detrás y tal. Le daba entonces el profeta estrategias de contraataque. Cuando el rey de Siria venía a hacer la guerra, se encontraba que todo le había hallado y había encontrado entonces un contraataque. Conclusión. ¿Sabes cuál fue la conclusión de él? Hay un soplón aquí entre mis generales. Hay un chismoso. Y entonces ellos dijeron, no, mi señor, no es que aquí haya un soplón, sino es que cuando tú hablas en secreto, el profeta lo oye allá en su habitación y es el que se lo dice. Esas son las cosas de que hacía Eliseo. Llega entonces y el ejército de Siria dice, vamos a buscar a ese hombre, vamos a matar a ese hombre porque este nos está echando a perder la guerra. Y van y sitian las casas del profeta Eliseo. Eliseo no tenía guardaespaldas, no tenía guaruras, tenía un colaborador. Y cuando el colaborador viene y abre la ventana, encuentra todo el ejército que había venido a buscar la cabeza del profeta. Y dice, ay, Señor, los sirios contra nosotros vienen a buscarte. El profeta le dijo, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Pero es que ellos son muchos. Y entonces, ahí es donde él ora y dice, Señor, que los ojos carnales de este hombre sean abiertos para que pueda ver el mundo espiritual y se dé cuenta que mayor son los que están a nuestro favor que estos que están en contra de nosotros. Y de repente ve la gloria de Dios y se da cuenta
el ejército de ángeles, querubines y serafines, ángeles del Dios Altísimo que están al lado de los hijos de Dios, que los guarda y los defiende. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, y así pasó. Sí, amén. Así pasó. Hubo una ceguera física. Todo el ejército sirio se puso ciego. Andaban así a tienta. ¿Quién buscan ustedes? Buscamos al rey de Israel. Yo los llevo. Lo llevó para allá y le dijo al ejército, al rey: hey, estos son, vamos a agarrarlos. Y ya después que estaban sitiados por el ejército de Israel, Señor, que se han abierto los ojos de estos soldados. Y se le abrieron los ojos. ¡Surprise! Todo eso ocurrió bajo la administración del ministerio del profeta Eliseo. Cosas como esta, quizás muchas más que no fueron escritas, ocurrieron en el ministerio de este hombre. Pero yo dije, un hombre de carne y hueso haciendo estas cosas, ¿dónde está la diferencia? Si ahí también habían profetas, había escuela de profetas, hijos de profetas se le llamaban. Donde quiera que iban habían escuelas de profetas. Ninguno de ellos, en excepción de algunos que se citan después del capítulo 13, del resto, nadie pudo hacer esas maravillas que hizo este hombre. ¿Dónde está la diferencia de un hombre común y corriente haciendo estas cosas, quebrantando estas leyes? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en la autoridad que él tenía, la autoridad de Dios que él tenía. Y esa autoridad que él tenía vino por dos razones. Y ahí es donde viene, ahorita está empezando la predicación. Dos razones por las cuales este hombre común y corriente, igual que usted y que yo, poseía esta autoridad celestial. Número uno, porque estuvo bajo la cobertura de un gran varón de Dios que fue Elías. Y esto es una buena cachetada para aquellos que no quieren estar sujetos bajo la cobertura de su pastor, que andan como canguro brincando para aquí y para allá. Que le dicen: yo soy fiel a Dios, obedece a Dios antes que a los hombres. No. Si usted no obedece a los hombres de Dios, menos va a obedecer a Dios. Este hombre, Eliseo, estuvo bajo la sombra, educación y ministración del profeta Elías hasta que Elías fue arrebatado para estar en el tercer cielo con Moisés. Bueno, fue fiel. Fue fiel. Los demás se burlaban porque decían que había un rumor de que al profeta se lo iban a llevar. Una carroza, en un torbellino. Él le decía: ¿no sabes que van a quitar a tu Señor de ti? Sí, lo sé, usted cállense la boca. Y seguía. El mismo profeta Elías decía: ¿sabes qué? Me voy a ir a Betel, quédate. No, yo no, yo me voy contigo. Me voy a Jericó, quédate. No, yo me voy contigo. Me voy al Jordán, quédate. No, yo me voy contigo. Entonces ahí está, hermano, lo que significa ser fiel a Dios y serle fiel al ministerio, del cual nosotros estamos bajo su cobertura. Eso lo prediqué yo hace mucho tiempo acerca de Juan, el apóstol Juan. Pero bueno, ese es otro tema, otra predicación. Entonces, bajo la cobertura de este hombre, él estuvo hasta el final. Hasta el final. Ese es uno de los grandes secretos por el cual este hombre tenía esa autoridad.
Y la segunda razón fue porque él pagó el precio. El profeta Elías le dijo, ¿qué quieres que yo haga contigo? Y él dijo, doble autoridad de la que tú tienes. Y el profeta Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Pero ¿qué? Se te puede otorgar bajo una condición. Es decir, tienes que pagar un precio para eso. No creas que porque tú lo pides y porque has sido fiel. No, tú tienes que pagar un precio. Si me vieres cuando sea arrebatado de tu lado, si me vieres cuando venga el torbellino y me lleve en una carroza de fuego y su gente de a caballo, si me vieres, sí, tendrás doble autoridad. Pero si no me ves, nadita de nada. Entonces había un precio que pagar para poseer esa doble autoridad. Ver el arrebatamiento de su Señor, el profeta Elías. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que él pagó el precio. Todos los demás, en Jericó había un grupo de profetas que habían llegado, pero no habían cruzado el Jordán. Se quedaron al este lado del río y no vieron la gloria de Dios, no vieron el arrebatamiento, además dudaron de él. Pero este hombre vio eso, vio la gloria de Dios, vio cuando su Señor fue arrebatado y por haber él visto, obtuvo lo que pidió, doble autoridad. Entonces esa autoridad no fue gratis, él pagó un precio. Es como el patriarca Jacob, que luchó y luchó con el ángel. ¿Por qué? Por una bendición. Entonces esa bendición que él recibió no fue gratis, pagó un precio, luchó con el ángel hasta amanecer. Y para testimonio, el ángel le tocó nomás, mire, le tocó nomás la parte del muslo y se la deslocó para siempre. Pero él obtuvo la bendición. Entonces hay cosas que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos por gracia, gratis. La salvación es gratis. Pero hay cosas en el reino que si usted las quiere, tiene que pagar el precio. Acuérdense, cuando Jesús andaba con sus discípulos y vinieron ellos fuera de la cobertura de Jesús a querer liberar a un joven de un demonio. Y lo escupieron, lo patearon, hicieron lo que pudieron para sacar a ese demonio y no pudieron. Entonces acudieron al jefe, a la cobertura mayor, a los que ellos tenían como cobertura a Jesús. Y le dijeron: Señor, hemos tratado de sacar este demonio y no hemos podido hacer. Vino Jesús, que tenía todo el poder y toda la autoridad, sacó el demonio como nada, y los discípulos lo vieron. Entonces se preguntaron: Señor, ¿por qué usted sí lo pudo hacer y nosotros no? Y el Señor le dijo: porque ustedes son primeramente incrédulos, y porque este género no sale sino con oración y ayuno. Hay que pagar un precio para tener autoridad sobre los espíritus inmundos, quebrantando las leyes espirituales. Hay que pagar un precio para hacer cosas en el reino de los cielos, cosas maravillosas, cosas extraordinarias.
Porque las cosas comunes no se necesitan sino salud, dinero y voluntad. Barrer el local, eso lo hacemos nosotros como nada, sin necesidad de tener una unción ni autoridad, ni voluntad, lo que necesitamos. Y hay muchas cosas que hacemos en la vida que solo se hace por salud, dinero y voluntad. Pero hay cosas extraordinarias que nos toca realizar en la vida y no lo vamos a poder hacer si no tenemos esa autoridad especial que viene por pagar un precio. En este caso de los discípulos tenían que orar y ayunar. En el caso de Eliseo tenía que ver la gloria de Dios cuando fuese arrebatado su Señor. Pero ¿y en nuestro tiempo? Porque ya nos está gustando ser extraordinario, salir de lo común, hacer cosas que tengan un renombre tanto en la historia divina como en la historia de la humanidad. ¿Cómo? Aquí está en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el capítulo 1, verso 4 en adelante. Aquí vamos a encontrar nosotros todo lo que estamos hablando. La autoridad mayor y el precio que hay que pagar. Verso 4, capítulo 1 del libro de los Hechos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque si Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí estaba un precio: quedarse en Jerusalén hasta que, esperando la promesa del Padre, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Promesa por él mismo dicha. Y luego dice, bueno, después vino ahí una serie de cosas donde le preguntaron: ¿restaurarse el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice: no, toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero estos son los hechos que quiero que hagan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si yo estuviera ahí con los discípulos diría: cosa difícil. Cosa difícil la que nos están mandando el Señor. Pero ¿sabes qué? Aunque era muy difícil, no fue imposible. Porque estos hombres, con el poder y la autoridad que recibieron en el día de Pentecostés, trastornaron toda Jerusalén, trastornaron toda Judea, trastornaron Samaria y están todavía trastornando hasta lo último de la tierra. ¿Cómo ellos, después de muertos, todavía siguen trastornando hasta el día de hoy a través de sus cartas? Siguen trastornando las fortalezas e imperios de las tinieblas, ocurriendo liberación y cambio de nueva vida en todo el planeta Tierra. Toda la gloria, la tierra será toda llena de la gloria de Dios. Este evangelio está siendo predicado por hombres y mujeres con autoridad de Dios, que cuando predican la palabra del Señor no vuelve a Dios vacía, sino que palabra rema en los corazones de los pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que
también hombres comunes, sin estudio y sin letra, pero pudieron transformar el mundo, porque ellos tenían autoridad y la tienen todavía, porque fíjense, aún Eliseo, después de muerto, hizo un milagro. ¿Cómo vería la autoridad de este hombre? Que tenía autoridad después de muerto. Un muerto se levantó, y eso fue después de un año, hermano. Yo estaba ahí, bueno, ¿cuánto tiempo duraría la muerte del profeta Eliseo para que este hombre que cayó sobre esa tumba resucitara? Un año después, dice, que fue sepultado, cae el cadáver de este joven porque venían unos enemigos y dice, ahí vienen unos enemigos y tiraron el muerto. Y el muerto cae sobre la tumba de Eliseo y se levanta. Y también sale corriendo. Para que no lo maten, no, le cogió miedo a la muerte. Así son los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles recibieron una autoridad tan grande que aún después de muertos siguen haciendo efecto. Las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Juan, la epístola del apóstol Santiago, la de Judas, la de Pedro, todavía el evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo, hombres que murieron sacrificados, que fueron víctimas del imperio romano, acabaron con su cuerpo, pero no acabaron con esa autoridad que estaba sobre ellos, que cayó en el día de Pentecostés. El imperio romano se acabó, pero el imperio de los apóstoles sigue vigente y creciendo cada día más y más. Tanto así que Juan pudo ver la gloria de Dios y ver lo que nosotros vamos a ver y vamos a vivir cuando el Señor aparezca y nos lleve en gloria. Una multitud que no se puede contar, de todas las tribus, todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, como 13 hombres de carne y hueso, sin oro, sin plata, pudieron lograr esto por la autoridad que ellos recibieron. Y la recibieron porque estuvieron bajo la cobertura de Jesús y porque pagaron el precio, se quedaron en Jerusalén. Y si hubiesen ido para otro tiempo antes de ser investidos del poder de lo alto, le hubiese ocurrido lo que le ocurrió a unos exorcistas, que empezaron a reprender los demonios en el nombre del Dios que predica Pablo, y le cayeron los demonios encima. Es que no es con espada, no es con ejército, es con la autoridad de Dios. Y eso es lo que necesita hoy en día la humanidad, hombres y mujeres con autoridad de Dios. Ey, no mire a la hermana que está al lado, ni mire al hermano que está a su lado, pensando que eso es para él, que él puede hacerlo. Yo no, todos tenemos ese privilegio de ser investidos de esa autoridad que va a trastornar las leyes de la naturaleza. Porque cuando Pedro se levantó y estaban diciendo, estos están borrachos, él le dijo, estos no están ebrios como vosotros pensáis. Esta es la promesa que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas y vuestros ancianos. Así que aquí no hay discriminación. Aquí lo que hay es incredulidad y pereza. Ay, eso sí fue una buena pedrada, hermano. No hay discriminación para que aquí un redimido por Jesucristo carezca de autoridad. No hay discriminación, pero sí hay incredulidad. No, eso no es para mí, eso son para los superhombres.
a los evangelistas internacionales. Se le abre la boca a los evangelistas y los profetas. Y entonces vamos a hacer una campaña, vamos a traer un profeta para que se mueva aquí el Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos autoridad. Sí la podemos tener, paguemos el precio. Busquemos al Señor en oración, en ayuno, en vigilia, como sea, como quiera Dios. Pero con tal que yo tenga esa bendición de ser investido del poder de lo alto. Quédese quieto, espere en el Señor, pero clame a Dios por esta autoridad. Y si usted recibe esa autoridad, entonces ya no serán los hechos del profeta Eliseo, ya no serán los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Raúl y los hechos de Francisco y los hechos de José y los hechos de la iglesia Jesucristo, camino de salvación, porque hay autoridad. ¿Y por qué hay autoridad? Porque hemos pagado el precio. Acuérdense de esto. La gracia, la salvación es gratuita, pero hay privilegios que hay que pagarlos, no con dinero, porque la gracia, el poder de Dios no se compra con dinero, como aquel mago que le dijo a Pedro, ¿cuánto querés? Y me das un poquito de esa unción y esa autoridad. Y dice, perezca tú y tu dinero, que has pretendido comprar el don de Dios con dinero. No, el don de Dios no se compra con dinero, pero sí se compra con ayuno, oración y búsqueda de Dios. Y eso lo hace la diferencia entonces entre los demás creyentes a los creyentes que tienen esa autoridad. Son hombres y mujeres de oración, son hombres y mujeres que buscan a Dios, son hombres y mujeres que aunque son igual que usted y que yo, se han acercado al Señor a pedir, Señor, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de autoridad. Y como usted le pide en oración, ayuno, en sacrificio, en vigilia, poder y autoridad, el Señor se la da. Y cuando se la da, usted va a hacer la diferencia. Sin tener que imponerse, sin tener que llevarse a nadie por delante, la gloria de Dios se irá manifestando a través de usted a favor de los demás. Porque la autoridad que recibió Eliseo no fue a beneficio propio. Fíjese que él sana, viene un enemigo, un general del ejército sirio, Naamán, lleno de lepra. Y bueno, venía que le diera la fórmula y lo mandó a bañarse 7 veces en el río. ¿Ah? Vaya, báñate, le dijo, 7 veces en el río Jordán. Y se enojó, el orgulloso y presumido, pero con lepra. ¿Ah? Y fue y se bañó 7 veces. Y como dijo el profeta, así pasó, se curó. Entonces, el general extranjero, Naamán, curado de la lepra, por las recomendaciones del profeta, viene a darle un presente. Toma, te voy a dar lo que quieras por el favor recibido. Y él le dijo, no, gracias, llévate eso para allá, yo no quiero nada tuyo, no quiero nada de los sirios. Bueno, está bien. Agarró el hombre y se fue. Entonces, el ayudante del profeta Eliseo, usurero, tramposo, ambicioso, amante del dinero, porque el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Entonces, mire, tal que ocurrió esto y esto y esto, y si puedes darme para llevárselo al profeta, bueno. El hombre podría ser muy general, pero no era profeta de Dios. Y viene que agarra el hombre eso.
Se lo lleva y lo esconde. Y llega como si nada ya ante la cara del profeta. Y el profeta lo sabía. Él le dijo, vete de aquí. Cuando salió, estaba lleno de lepra él, su familia, y por 4 quintas generaciones fue maldito él y su generación. ¿Por qué? Porque trató de engañar a un hombre de autoridad. Hay que tener cuidado cuando estamos frente a un hombre de autoridad o una mujer de autoridad. Porque eso le pasó frente a Pedro, ¿te acuerdas? Los esposos que vendieron una heredad y agarraron la mitad y la otra mitad, podían haberse agarrado todo el dinero y irse de turistas allá a Roma. Pero ellos mintieron a un hombre de autoridad y de una vez se murieron. Todo eso ocurrió pues, y todo eso puede ocurrir en la vida de un hombre y una mujer de autoridad. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. En esta ciudad se necesitan hombres y mujeres de autoridad. Y esta ciudad, no solamente este estado de Texas y toda la Unión Americana, Norte, Centro y Suramérica, Europa, África y Oceanía, necesita hombres y mujeres de autoridad. Y aquí estamos un grupo dispuesto a recibir el don de Dios, la autoridad de Dios. Pero tenemos que pagar el precio. ¿Cuántos quieren ese don precioso de tener autoridad de Dios? Entonces paguemos el precio. Que no es muy caro. No es muy caro. Hagámoslo a partir de hoy. Hace 2 semanas el pastor me invitó a predicar, ¿no? Hace 2 semanas. 3 semanas. 4, bueno, anyway. Y yo venía preparado para predicar. Venía con ganas de predicar. Pero cuando llegué ahí se me quitaron las ganas. Me quitaron las ganas de predicar. Y no, yo no quiero predicar hoy. Entonces el pastor me pregunta, ¿vas a predicar? Le dije que no. Quiero oírte a ti. Y predicó mensajes sobre el ayuno. ¿Cuántos se acuerdan? Si no se acuerdan, vaya a Facebook y ahí está en la cuenta de la iglesia y usted va a escuchar el mensaje. Bueno, le dije yo al pastor, oye, fue palabra rema para mi vida. Ya mi vida nunca más será igual. Porque a partir de hoy, le dije, voy a ser un ayunador. ¿Ve? Cómo transformó la palabra, transformó mi vida. Y estoy dispuesto. Ayer, aunque el cuerpo no me quería obedecer, me fui al ayuno. Ya estuve oyendo unos gritones, pero bueno, ya me quedé, gracias a Dios, hasta el final de los ayunos. Porque yo quiero hacerme un ayunador. Y no necesariamente porque se programa aquí un día de ayuno, no. Yo personalmente me voy a hacer un ayunador. Porque sé que en el ayuno recibo favor de Dios y puedo recibir una unción especial que no la tengo, pero que la puedo tener porque se la pido al Señor en ayuno y oración. Eso es lo que usted debe hacer personalmente. Prográmese usted mismo o programe a su familia y ayunen y oren un día que todos puedan estar ahí. Van a ver la diferencia. Van a ver y a notar la diferencia. Van a recibir una fortaleza de Dios, pero también van a recibir una unción y una autoridad. Empezando por los hijos. Lo primero que perdemos en este país es la autoridad sobre nuestros hijos. Nosotros no le podemos ni siquiera dar un regaño a los hijos porque de una vez le dicen a la maestra y nos quieren mandar a poner preso. Bueno, si no podemos usar un cinto, usemos la autoridad de Dios. Y verán cómo ellos van a ver y reconocer que sus padres tienen una unción especial y que cuando les mienten se van a llevar la plomada de Dios. Si le desobedecen, se van a llevar la plomada de Dios. ¿Por qué? Porque tienen padres con autoridad de Dios, no con gritos y con... Eso lo hace, cualquiera se quita el cinto y le echa unos correazos a los hijos. Los hijos son peor. Porque delante de ustedes son mansitos, pero detrás
Son legiones de demonios. Entonces nosotros tenemos como padres tener autoridad. Nosotros tenemos que orar al Señor. No es con espada ni con ejército. Eso no es para los pastores, eso es para todos los creyentes. Y no es solamente para hacer guerra espiritual en la iglesia, sino eso es para hacer guerra espiritual en la casa, en el trabajo. ¿Cuánta gente en el trabajo se enseñorea contra nosotros? Le caemos mal, pero nomás llegando le caemos mal. ¿Qué es eso? ¿Que tenemos mala sangre? No. Que tenemos el Espíritu Santo y ellos están llenos de demonios y hay guerra ahí espiritual. Y lo que quieren es sacarte del trabajo. Pero entonces ahí tenemos que hacer nosotros también en el trabajo, guerra espiritual, estar bajo la unción y la autoridad de Dios, para que el que se meta con nosotros sepa lo que significa meterse con un hijo de Dios, de autoridad, con una hija de Dios, de autoridad, porque ahí está la diferencia. Estamos hablando de hombres y mujeres con autoridad. Y si ahorita nos hacen y deshacen y no pasa nada, nos falta autoridad. Pero nos falta autoridad, ya sabe usted por qué. Por incredulidad y por perezoso. Tenemos que entonces buscar a la presencia del Señor y orar sin cesar. Que el Señor Jesucristo lo bendiga, hermanos. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y gracias por esta invitación.